el culto de oración. La verdad es que Mike, cuando me dijo que si podía compartir algo, lo primero que pensé es, vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a hablar acerca de qué es orar, cómo orar. Y me puse un poco a leer la palabra y digo, ostras, bueno, la oración, lo primero que se me vino a la cabeza fue el Padre Nuestro. Fueron muchos versículos de cuando Jesús nos enseñó cómo orar, o nos enseñó qué es orar. En todo caso, lo más importante es que el Señor nos dio ejemplo acerca de llevar una vida de oración. Y en esta tarde, el título del pensamiento que quiero compartir con vosotros se llama A solas con el Señor. Y si queréis acompañarme, Mateo capítulo 6, versículo 1 y versículos del 5 al 8. Dice así, yo estoy leyendo la versión de las Américas. Dice, la verdadera observancia de la religión. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y saltamos al versículo 5 y dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. El Sermón del Monte es sin duda uno de los pasajes de la Biblia que deberíamos aprender de memoria, que deberíamos estudiar cada día. Las enseñanzas que tenemos aquí de parte de Jesús son realmente bellas y fundamentales para nuestra fe, nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual. Y en esta tarde mi deseo es hablar de la oración privada, de nuestra vida de oración. Y como estamos en el culto de oración, quiero dejar claro una cosa. Hay muchas maneras de orar, pero digamos que hay dos maneras principales, la oración privada y la oración pública. Por ejemplo, aquí en la iglesia. La oración en la iglesia es muy importante. Isaías 56:7 dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero en otra ocasión estudiaremos esto. Ahora realmente lo que me quiero centrar es en la oración privada, que pienso que es muy importante y que pienso que es lo primero en la vida de cada uno de nosotros. Y lo primero que vemos en estos versículos, cortitos versículos de Jesús, es que Dios no acepta todas las oraciones. Dice, cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y lo primero que me pregunto es, ¿por qué orar? ¿Por qué oramos los cristianos? ¿Oramos porque es una orden de Dios? Simplemente para demostrar que somos muy espirituales, que estamos quizás en otro nivel, o simplemente porque toca. Mirad, en aquella época, en los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel, los judíos, digamos que les gustaba aparentar. Ellos, lo que era la estética, lo que era orar en público, demostrar que sabían más que los demás, que eran muy espirituales, estaba de moda. Eso era la moda. Pero Jesús les quiere enseñar qué es realmente la verdadera oración. Dice Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor conoce nuestros pensamientos. A Él no lo vamos a engañar. Si nuestro deseo es orar, si nuestro deseo al orar es resaltar, pues es
lo único que nos llevaremos. De parte de Dios no obtendremos nada. Es más, lo más triste es que ni siquiera va a escucharnos. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Mirad, hermanos, da igual si eres poético al orar, da igual si te sabes capítulos enteros de la Biblia y los recitas. El Señor no te va a escuchar por eso. No se trata de realizar una serie de ritos y repetir una serie de frases esperando que el Señor me escuche. Si vamos de esta manera al Señor, nunca lo encontraremos. No pasará nada. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El punto principal aquí es la intención, el motivo. Como acabo de decir, si el motivo para orar es resaltar u oro por cumplir, pues simplemente no va a pasar nada. Pero si realmente mi deseo es estar a solas con el Señor, dice su palabra que lo encontraremos. Nuevamente Jeremías 29:13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si ese es nuestro deseo, Jesús nos da unas pautas a seguir. Dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor quiere que ore en privado? ¿Por qué el Señor quiere que me encierre en mi cuarto y ore a solas con Él? Bueno, lo primero, hermanos, es porque el Señor me ama y quiere estar a solas conmigo. Esa es la mayor recompensa que podemos tener de parte del Señor. Voy a poner un ejemplo. Una pareja que quiere estar a solas. Cuando dos personas se quieren, se aman, quieren estar solos, buscan estar solos. Les gusta mucho la compañía, pero también quieren estar solos, quieren hablar, quieren compartir. Si realmente amo al Señor, querré pasar tiempo con Él, a solas, todos los días de mi vida. Mirad, en Génesis, como está explicando nuestro pastor, cuando Dios creó al hombre, dice que Él paseaba con Él, se paseaba con Él. Y es que el Señor desde el principio ha querido tener una relación personal con cada uno de sus hijos. Desde que nos creó, el Señor ha querido, siempre ha sido su deseo, relacionarse con nosotros. Dios es un Dios personal. Mirad, fijaos solamente en este detalle. El versículo 5 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Jesús está hablando en plural, está hablando de manera general. Pero cuando explica cómo debemos orar, lo hace en singular, de manera personal. Pero tú, cuando ores, no dice cuando oréis, dice tú, se refiere a ti. Ahora el Señor te está hablando a ti, me está hablando a mí. No está hablando de manera general para el pueblo, para la iglesia. Él está hablando personalmente a ti. No pienses en la persona que está a tu lado, en tu marido, en tu mujer, en tus hijos, etc. Él está hablando de manera personal. Y el Señor dice, entra en tu aposento y cierra la puerta, o cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Mirad, hermano, la versión moderna, dejadme parafrasearlo de esta manera, podríamos decir que diría, cuando quieras orar de verdad, busca un lugar a solas, pon tu móvil en modo avión y no mires el reloj. Eso podría decir en el siglo XXI. La oración es un privilegio que tenemos los creyentes. Poder hablar con Dios y que Él nos escuche es algo que muchas veces no acabamos de dimensionar, de entender el privilegio que tenemos.
Al decir que oremos a solas, en privado, Jesús lo que está tratando de decir es, hay mucho ruido, muchas distracciones. Yo quiero bendecirte, pero estás muy ocupado, muy atareado. Te estás perdiendo lo mejor. Estás perdiendo lo que solo yo puedo darte. ¿Os acordáis de la historia de Marta y María? Lucas 10, 38, solo unos versículos. Aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas veces en mi vida pongo excusas como que no tengo tiempo, tengo cosas más importantes que hacer, etcétera, etcétera? No hay tiempo para orar. Cuando pensemos esto, recordemos estas palabras, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y es que estar a solas con el Señor es algo que realmente no merecemos. Es más, no todos tienen ese privilegio. Como dijimos antes, los hipócritas no lo tienen, no lo van a encontrar. Es un privilegio que solo tienen los hijos de Dios. Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y alguien puede estar pensando, bueno, todos somos pecadores, y es verdad, todos somos pecadores, pero estamos limpios por la sangre de Cristo. Por eso Él me escucha. Es verdad, aún así, muchas veces, por no decir siempre, tengo que pedir perdón. Dice el Salmo 66:18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Y esto me lleva al segundo motivo por el cual es necesaria la oración privada y continuada en el tiempo. Porque solo a solas, solamente a solas, puedo abrirme de verdad. Mirad, hermanos, cuando oramos en comunidad, como aquí en la iglesia, como oraremos luego, cosa que al Señor, repito, le agrada, hay ciertas cosas de mí que no puedo decirlas en voz alta. Cosas de mi vida que solo el Señor sabe. Es más, cuando oramos juntos, pues tengo que mirar el tiempo. No puedo, yo qué sé, no puedo orar media hora y ya está, porque sé que vosotros también queréis orar. No venimos a la iglesia todos los días. Pero al estar a solas con el Señor, solamente Él y yo, solamente tú y Él, en ese momento no puedo hacer otra cosa que abrirme, mostrarme tal cual soy. Tal cual soy. Entonces es ahí cuando muestro mi debilidad, mis errores, mis miedos, etc. Es ahí cuando el Señor puede trabajar en mí. Es ahí cuando Él puede enseñarme. Jeremías 33:3 nuevamente. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y el Salmo 51:6. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Si queremos que el Señor nos hable, nos responda a nuestras oraciones, no podemos ir a Él con prisas, de cualquier manera, esporádicamente, solo cuando nos va bien. Cuando me va bien, pues mira, ahora sí, hoy me va bien, voy a orar un ratito. Mirad, voy a leer un pasaje que nos ayudará a entender un poquito mejor el temor reverente que debemos tener cuando queremos estar a solas con el Señor. Apocalipsis capítulo 4.
Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos, con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor, y por dentro, y día y noche, no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es Dios. Y se digna a escuchar mi clamor. Y es que simplemente que me oiga, que me preste atención, ya es todo un privilegio. Ya es todo un privilegio, hermanos. Hijos del Señor. Y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Otro ejemplo, el miedo. Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos salmos tenemos así? No temerás el terror nocturno, dice otro salmo. No temerás recibir malas noticias, etc. Nuevamente, hermanos, la fe. La fe. La fe también se desarrolla a través de la oración. Evangelio de Lucas, capítulo 28, del 1 al 8. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta ayuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, esto es un poco duro, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Repito, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Se pregunta el Señor. Mirad, hermanos, en conclusión, porque como he dicho es simplemente un pequeño pensamiento. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Señor nos recompensa. Ya hemos visto muchas bendiciones que recibimos de parte del Señor si desarrollamos una vida
de oración. Pero la mayor recompensa que personalmente creo que podemos recibir cada uno de nosotros es tener una relación personal con el Señor. No hay nada mejor en la vida que el tiempo que pasamos con Él. Mientras más tiempo pases con el Señor, a solas con Él, tu vida tendrá sentido, tendrás verdadera paz, verdadero gozo, no tendrás miedo, tendrás seguridad. No significa que todo te vaya a ir de maravilla, claro que no, pero realmente tendrás una paz y una seguridad que, como siempre decimos, no te puede dar este mundo. Y lo más importante, podremos ser de bendición para otros. ¿Quieres ser un buen hijo, una buena madre, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen creyente? ¿Quieres ser útil en tu congregación? ¿Quieres ser luz, sal? ¿Quieres ser libre del poder del pecado? Desarrolla una verdadera vida de oración. Busca al Señor cada día. Cada día. Como dice el Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Hermanos, creo que podría seguir diciendo muchísimos versículos, muchísimos textos en la Biblia que hablan acerca de esto, pero pienso personalmente que me habéis entendido. Como dije cuando empecé este pequeño pensamiento, Jesús en más de una ocasión les habló a los discípulos acerca de la oración. Incluso ellos una vez le pidieron, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Pero creo que lo más importante es el ejemplo que les dejó Jesús. Creo que lo más importante para ellos fue que durante 3 años vieron cómo el Maestro oraba constantemente. Y sabemos que hay muchos versículos que hablan de esto, que oraba de día y de noche, y que muchísimas veces Él se apartaba a solas para hablar con su Padre. Y sabemos que poco antes de su martirio, de su pasión, ¿qué hizo Jesús? Se fue a orar. Se fue a orar, fue a pedir consuelo, fue a pedir ayuda a su Padre. Y simplemente quiero dejarlos con este pensamiento. Si los discípulos hubiesen orado cuando Jesús les dijo que orase, como dice el texto en los evangelios, que ellos se quedaron dormidos porque estaban cansados, solamente pensar esto. Si ellos hubiesen orado realmente y hubiesen hecho lo que el Señor les dijo, no digo que las cosas hubiesen sido distintas. Jesús tenía que morir, obviamente, pero quizás los discípulos lo hubiesen enfrentado de otra manera. Pensemos, hermanos, en el Señor. Que el Señor nos bendiga.